Muy buenos días, señores. Gracias por participar de la conferencia Elección del esquema de comisión. En la esquina superior derecha encontrará un panel de control a través del cual usted podrá formular sus preguntas vía chat, las mismas que serán respondidas por el expositor al final de la presentación. En caso de presentar un inconveniente técnico, comunicarse al teléfono 615-7250, anexo 7245. Nuestro expositor, el señor Jaime Vargas Galdós, gerente de la División Comercial de Prima AFP, cuenta con más de 18 años de experiencia en el sistema privado de pensiones, habiendo dirigido las áreas de operaciones, sistemas, administración, servicio y comercial. Tiene una maestría de finanzas en ESAN y un PAC en Dirección General de la Universidad de Piura. Ahora sí, vamos a dar inicio a la conferencia. Hola, buenos días. Gracias por estar acá con nosotros en esta charla sobre el nuevo esquema de comisión. Antes de comenzar con la charla en sí, yo quería recordarles un poco cómo se gesta este nuevo esquema de comisión, ¿no? Recordemos que hacia finales del año pasado, mediados del año pasado, ¿no? Se promulgó una reforma sobre el sistema privado de pensiones que tenía varios aspectos, ¿no? Uno de los principales, obviamente, fue el esquema de comisión, ¿no? Pero también han existido algunas reformas que lo que buscaban era, por ejemplo, ampliar la cobertura del sistema previsional, es decir, que más trabajadores sean independientes participantemente, y los de pequeña y mediana empresa tengan derecho a una pensión futura, ¿no? Y para eso se está abordando una norma que permita incorporar a los trabajadores independientes y los de la pequeña y mediana empresa. También se trabajó un esquema para poder crear un fondo mucho más conservador que el fondo 1, que es el que hoy día tenemos como el más conservador, un fondo 0, ¿no? Que también está en vías de desarrollo. Se promulgaron dos normas específicas para licitar, en primer lugar, a los nuevos afiliados, que es la licitación de afiliados, y en segundo lugar, licitar la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia para todo el sistema privado de pensiones en su conjunto. Y otra serie de normas que lo que buscaba en la parte de procesos era lograr eficiencias dentro de los procesos del sistema privado de pensiones con el fin de generar ahorro en costos y trasladarlo a los clientes. Y por último, bueno, el esquema de comisión, que básicamente lo que se buscaba ahí con este esquema de comisión, lo que se buscaba era tratar de alinear los intereses tratar de alinear los intereses de los clientes con los intereses de las administradoras. ¿Vía qué? Vía un cobro que lo que buscaba era redituar o hacer el cálculo en función de la rentabilidad o los resultados que los fondos de pensiones le dieran a los clientes. Y eso es justamente lo que vamos a hablar a continuación, ¿no? De este nuevo esquema de comisión. Recordemos, ¿no? que el esquema de comisión hoy en día es el actual, es el esquema de comisión sobre la remuneración, y es el esquema con el que se creó el sistema privado de pensiones, que lo que hace es un cálculo en función de tu renta mensual. Es decir, tú defines un porcentaje de comisión, y sobre ese porcentaje lo calculas sobre tu renta mensual. ¿Cuál es el nuevo esquema de comisión que incluye esta reforma que se hizo a mediados del año pasado? Es un esquema de comisión sobre saldo. Y acá lo que se busca es hacer un cálculo ya no en función de tu remuneración, sino en función de tu saldo. Y es importante resaltar acá que no es sobre el saldo total que tú tengas en tu cuenta individual, sino es el saldo nuevo que se comienza a formar a partir de junio del 2013, es decir, a partir del próximo mes en adelante, y los rendimientos que estos saldos generen, es decir, las rentabilidades que esos saldos generen. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, estaba afiliado desde el año 98, ¿no? Y he venido aportando todos los meses y he construido una cuenta individual de X cantidad de dinero, digamos 10.000 soles, esos 10.000 soles no van a estar afectos a ningún cobro futuro por estar en mi saldo de la cuenta individual. Ni esos 10.000 soles, ni la rentabilidad que esos 10.000 soles vayan a ganar a futuro. Entonces,
¿Qué cosa sí está afecto? Está afecto los nuevos aportes y las rentabilidades de esos nuevos aportes. Ahora bien, esta comisión sobre saldo tiene un periodo transitorio, que son de 10 años, a lo cual lo conocemos con el nombre de la comisión mixta, ¿no? Y vamos a ver más adelante cómo funciona esta comisión mixta. Lo importante acá es comentarles que esta comisión mixta, como su nombre bien lo dice, al ser un tema transitorio, a partir del año 10 se va a convertir en una comisión netamente sobre saldo, que es justamente la que estamos comentando hace unos momentos. Y entonces, ¿cómo se compone o cómo funciona esta comisión mixta, que es la fase transitoria? La comisión mixta tiene dos componentes. Un componente que es sobre tu remuneración mensual y otro componente que es sobre el nuevo saldo, tu saldo acumulado a partir de junio del 2013. ¿Cómo funciona cada uno de ellos? La comisión sobre remuneración, la parte de la comisión sobre remuneración de esta comisión mixta, cobra un porcentaje sobre tu renta que va a ir reduciéndose cada 2 años, es decir, esto por norma tiene un tope cada 2 años hasta llegar en el año 2023, es decir, dentro de 10 años, a cero. Y ya no tener este componente ningún valor, se vuelve cero. Por otro lado, tú lo que tienes es una comisión sobre el saldo que lo que hace es te cobra un porcentaje sobre el nuevo saldo, y esto también es importante, ¿no? Que lo que busca es hacer el cálculo de esta comisión sobre este nuevo saldo y los rendimientos que eso generen. Y esto también a lo largo del tiempo, conforme el saldo acumulado vaya creciendo, la tasa de comisión tiende a decrecer. Bueno, recordarles lo que les decía, a partir del 2023 solamente va a estar afecta esta comisión, la comisión sobre el saldo, esto va a ser cero, por ende va a ser una comisión netamente sobre saldo. Ahora, ¿qué debemos de tener en cuenta? Algunas consideraciones que creemos que es importante dentro de todo este esquema de comisión. Lo primero es que si tú quieres escoger la comisión sobre saldo y obviamente la comisión mixta, que es la fase temporal, no tienes que hacer ningún trámite. No tienes que hacer ningún trámite. Lo único que tienes que hacer es esperar el plazo de vencimiento, que es el 31 de mayo de este año, y automáticamente vas a pasar a ser haber elegido la comisión sobre saldo, ¿no? Esto de ahí, lo que pasa, como decíamos hace un ratito, ¿no? Luego de los 10 años lo que va a suceder es que esto va a ser una comisión netamente sobre saldos. Ahora bien, si tú deseas mantenerte en la comisión sobre remuneración, es decir, la comisión actual, tienes hasta fin de mes para poder hacer tu elección de comisión. Y ahí sí vas a tener que hacer un mandato con tu AFP, que vamos a ver más adelante cuáles son los canales para poderlo hacer, y decirle que deseas quedarte en la comisión sobre remuneración. Un tema importante es que si tú eliges esta comisión, sí puedes, en un plazo de 6 meses, puedes revocar esta decisión y regresarte a la comisión mixta o a la comisión por saldos. Entonces, temas importantes de esto es, la comisión mixta tiene una fase temporal de 10 años, donde la parte del componente mixto, la parte de remuneración, desaparece. No tienes que hacer ningún trámite si lo quieres elegir. No hay que acercarse a la FP, no hay que entrar a ninguna página web, no hay que mandar ninguna carta, solamente esperas el 31 de mayo y automáticamente estás en esa comisión. Si tú deseas quedarte o mantenerte en la comisión sobre remuneración, la actual, tienes hasta el 31 de mayo. Más adelante vamos a ver cuáles son los canales con los cuales se pueden trabajar, y con eso tendrías que informarle a tu FP que deseas quedarte en la comisión sobre remuneración. Importante decirles que si es que tú escoges esta comisión, sí tienes la posibilidad de revertir la decisión durante los 6 meses siguientes, es decir, hasta el 30 de noviembre del 2013, y poderte quedar en la comisión mixta. Ahora bien, cuando hemos hablado de la comisión por saldo, ¿no? Lo que hemos comentado es que tenemos un saldo nuevo, que es el que va a ser afecto, que es el que se construye a partir de junio del 2013. Es decir, si yo, como les comentaba hace un momento, si yo tengo ya una cuenta individual formada con un saldo formado, esto de acá no se va a ver afectado. Ni ese saldo que ya acumulé, ni la rentabilidad que ese saldo me vaya a generar a futuro hasta que yo me jubile. Solamente va a estar afecto este saldo nuevo que se genera a partir de el 2013.
13 en el mes de junio, o sea, a partir del próximo mes. Y para el caso de la comisión mixta, si yo dejo de realizar los aportes, solamente se va a activar el componente por saldo. Recordemos que la comisión mixta tiene dos componentes, un componente por remuneración y un componente por saldo. Si yo no hago el aporte, el componente por remuneración no se afecta, pero sí el componente por saldo se afecta de igual manera. Y cuando estamos hablando del tema de los aportes mensuales, yo creo importante ahí recordarles otro beneficio que tiene el sistema privado de pensiones, que es el seguro de invalidez y sobrevivencia. Y el seguro de invalidez y sobrevivencia lo que sirve es para que tengamos una cobertura en el caso uno fallezca o se quede inválido, como su nombre bien lo dice. Y es importante para tener esa cobertura tener 4 pagos dentro de los últimos 8 meses antes de que ocurra el accidente o el siniestro. Entonces, independientemente de qué esquema de comisión yo haya elegido, siempre debo tener estos 4 pagos dentro de los últimos 8 meses. ¿Por qué? Y acá hay que hacer una acotación. En el sistema privado de pensiones, los aportes que uno hace mensualmente tienen tres fuentes, o 3 destinos, mejor dicho. Uno es tu fondo de pensiones, que es el ahorro del 10%. Lo siguiente es el seguro de invalidez y sobrevivencia, que justamente es para esta cobertura, y el otro es el esquema de comisión con el cual tú le retribuyes a tu AFP la administración de tu fondo. La reforma ha cambiado el último componente. O sea, esto que estamos hablando de la comisión sobre remuneración y la comisión mixta, es para el último componente, es decir, para la comisión de la administradora. Tanto el aporte como el seguro de invalidez y sobrevivencia se sigue descontando mensualmente tu sueldo. Entonces, es importante esto porque, si bien es cierto, yo voy a haber escogido un esquema de comisión, para yo tener la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia, debo haber hecho 4 aportes dentro de los últimos 8 meses. Ahora quería compartir con ustedes un ejemplo bastante simple de cómo funciona operativamente cada uno de los esquemas de comisión. Sobre el lado izquierdo tenemos la comisión sobre la remuneración. En prima AFP tenemos una comisión actual de 1.60. Entonces vamos con un ejemplo numérico, una persona que gana 5.000 soles, que tiene un saldo de 50.000, ¿no? Y que comienza a hacer su aporte a partir del 1 de junio de este año. Entonces, ¿qué cosa sucede? Como yo gano estos 5.000 soles, el 10% va a mi fondo, que son estos 500 soles que están acá. ¿Cómo se calcula la comisión sobre remuneración? Se calcula de la siguiente manera. Tomo mi renta mensual, que son los 5.000, le aplico el porcentaje de mi comisión, que es el 1.60, y con eso me da un monto total de 80 soles. Y esta es la comisión por remuneración que estaría pagando por este mes. Ahora bien, vayamos a la comisión mixta. La comisión mixta, como les comenté, tiene 2 componentes. Tiene un componente por remuneración y tiene un componente por saldo. El componente por remuneración, en el caso de prima FP, es de 1.51% y en la comisión por saldo es 1.90 anual, que si la mensualizamos es 0.16% mensual. Vamos al mismo ejemplo que tocamos sobre el lado izquierdo y vemos que la persona gana los mismos 5.000 soles, tiene un saldo de 50.000 soles acumulado producto de todos los ahorros desde que se afilió y arranca a hacer su aporte en el mes de junio de este año. El 10% de los 5.000 soles son los 500 soles. Ahora bien, ¿cómo se compone esta nueva comisión mixta? El componente por remuneración se calcula de la siguiente manera. Tenemos los 5.000 soles, que es mi sueldo mensual, le aplico el porcentaje, que es 1.51, y esto me da 75.50 soles. Pero recordemos que tenemos otro componente, que es el componente sobre saldo. A este componente como saldo, ¿cómo lo activo? Tenemos el nuevo saldo, y esto es lo que estábamos comentando, que es esto que está acá en negrita, son los 500 soles. Ojo, no tomo los 50.000. Los 50.000 es lo que yo ya ahorré desde que me afilié hasta el día del 31 de mayo con la rentabilidad incorporada. Tomo los 500 soles, que es el nuevo aporte, le calculo la comisión, que es el 0.16% porque es la comisión mensual, y con eso me sale 0.8 soles. Tengo ambos componentes y el monto total de la comisión es 76.30 soles. Entonces, como ven, las dos formas de comisión tienen firman distintas maneras de cálculo, ¿no? En un caso se toma netamente la remuneración mensual y en otro caso se afecta también el nuevo saldo creado hacia futuro. Y luego, bueno, la idea de esta ventana de tiempo que se ha creado entre enero y el mes de mayo es ver en qué esquema de comisión yo me siento más cómodo y quisiera elegir
para el futuro de las retribuciones que le voy a hacer a mi administradora. Y para eso hay muchos analistas que han estado conversando sobre esto, han dado opinión al respecto, ¿no? Y nos comentan que yo, para poder hacer un cálculo numérico de ambos esquemas de comisión y tratar de llegar a equivalencias o porcentajes de sobrepago o bajo pago, ¿no? Debería tomar en cuenta alrededor de 15 o 20 variables que yo debería modelar, ¿no? Y acá es importante también informarles de que no solamente hay que modelar estas 15 o 20 variables de manera estática, sino lo que tenemos que hacer es proyectarlas en el tiempo. Y ahí lo que tenemos como ventana de tiempo es un periodo bastante largo, porque los afiliados del sistema privado de pensiones en promedio tienen 37 años, lo cual significaría que estas variables, estas 15 o 20 variables, las tendría que proyectar por los próximos 28 años, que son los años que me faltarían como afiliado promedio para cumplir los 65 años. Entonces, esto genera gran complejidad porque son muchas variables por mucho tiempo las que tendríamos que proyectar. ¿Cuáles son las principales variables que deberíamos tomar en cuenta? La primera es la remuneración, ¿no? Y cuando hablamos de remuneración, tenemos que hablar de mi renta mensual y también de la proyección que ésta pudiera tener a lo largo de los años que me faltan para jubilarme. La frecuencia de cotización, lo mismo, ¿no? Que acá lo que queremos decir es cuántos meses pagaré yo a futuro periódicamente, o cuántos meses dejaré de pagar a futuro hasta que yo me jubile. El tiempo también es importante porque de alguna manera yo vengo, quiero saber hace cuánto tiempo estoy en el sistema privado de pensiones, porque eso de ahí tiene un impacto en el saldo que yo pudiera tener ya acumulado. La edad, importantísimo, me da justamente la ventana de tiempo en la cual yo tengo que aportar, cuál es la edad, los años que me faltan, perdón, para jubilarme. La rentabilidad, que es justamente la variable que hace crecer mi fondo, y acá cuando hablamos de rentabilidad no solamente tenemos que hablar de la rentabilidad actual o la proyección de rentabilidad, sino la rentabilidad de cada uno de los fondos, ¿no? Recordemos que tenemos hoy en día tres fondos de pensiones, tres tipos de fondos, perdón, los fondos de pensiones, y esto de acá, cada uno de ellos tiene distinto nivel de riesgo y tiene distintos niveles de rentabilidad. Entonces ahí también hay una complejidad adicional porque yo podría suponer que voy a cambiar de fondo conforme vaya avanzando mi edad, ¿no? O sea, y es más, o sea, legalmente en los últimos años, antes de jubilarse, a uno le piden estar en un fondo conservador, que sería en el fondo 1 o máximo el fondo 2. Y después otras variables que son la empleabilidad, bueno, si es cómo va a ser la evolución en esos años futuros, los 28 años próximos de las comisiones, si es que van a haber algún cambio regulatorio que podría afectar alguna de todas estas variables que les estaba mencionando. Entonces, como ven, el tema es bastante complejo, ¿no? Y acá, de alguna forma, lo que quería era, sobre las principales variables, comentarles cuál sería el impacto de cada una de ellas en cada esquema de comisión. Por ejemplo, en el caso de la remuneración, ¿no? Que es un tema bastante directo, la remuneración se ve afectada en la comisión sobre remuneración porque justamente el cálculo de esta comisión va en función de la renta mensual. En el caso de la comisión mixta, ¿no? Esto de acá va a ir disminuyendo, como les dije, cada 2 años hasta en el año 10 llegar a cero. Es decir, la afectación del esquema de la comisión sobre saldo en la remuneración es decreciente hasta llegar a cero, hasta no afectar tu renta mensual. La otra variable, la rentabilidad, vemos que para el caso de la comisión sobre la remuneración, la rentabilidad no tiene una influencia directa sobre el cálculo de la comisión, porque la comisión por remuneración se calcula en función de tu sueldo mensual. No entra para nada el fondo de pensiones. Por lo tanto, la rentabilidad no tiene ninguna implicancia en el cálculo de la comisión por remuneración. Sin embargo, en la comisión mixta sí tiene una implicancia. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo, cuando mi fondo de pensiones rente más, voy a pagar un monto mayor de comisión. Y si mi fondo renta menos, yo voy a pagar un monto menor de comisión. Entonces, acá vemos que, un poco lo que les decía que era el origen de la reforma, alineo el pago que le hago yo a mi AFP con el resultado que la AFP me da sobre mi fondo de pensiones. Entonces, esto de acá también es una diferencia sustancial que tiene que ver con esta variable de rentabilidad. Tenemos la frecuencia de cotización, otra variable importante,
¿no? Y, por ejemplo, acá lo que yo les quería comentar era que en el caso de la comisión sobre remuneración, se va a pagar esta comisión cada vez que yo cotice, es decir, si no cotizo no pago nada. En la comisión mixta se pagan todos los meses, aportes o no, porque siempre el componente por saldo va a estar activo. Yo siempre voy a tener un saldo, por lo tanto tengo un cálculo que poder realizar. Y el tiempo también es otra variable que hay que tener en cuenta porque en el caso de la comisión por remuneración no interesa el saldo acumulado que hayas tenido y en cambio la comisión mixta sí es importante tener en cuenta esto porque estos saldos hasta el 31 de mayo y las rentabilidades futuras que estos saldos te vayan a dar no están afectos a ningún cobro de comisión. Entonces, con todo lo conversado, vemos que si nosotros queremos ir a realizar un cálculo exacto, con un modelo matemático, con muchas variables a lo largo del tiempo, vamos a tener bastantes complejidades para poder acertar después cuando uno se haya jubilado con que el ahorro supuesto que ha definido uno entre un esquema de comisión y otro se vaya a cumplir. Y es por eso que nosotros en realidad queremos compartir con ustedes, más que estas proyecciones, simulaciones de variables numéricas, algunos conceptos que están atrás de cada uno de los esquemas de comisión y que creo que debemos de tener en cuenta para ver justamente cómo yo quiero retribuirle a mi AFP, en base a qué y con cuáles de estos métodos me siento yo más cómodo y con eso poder tomar la decisión. Y los tres conceptos que queríamos compartir con ustedes son los siguientes. El primero es un concepto que le hemos llamado liquidez, que básicamente tiene que ver con cuándo quiero tener un poco más de disponibilidad de dinero. Como sabemos, la comisión por remuneración se cobra o se calcula en función de tu renta mensual. Por lo tanto, tu renta mensual en la comisión por remuneración tiene un descuento todos los meses. ¿Eso qué quiere decir? Que tu sueldo se achica un poquito por el cálculo de esta comisión por remuneración. En el caso de la comisión por saldo, esto de acá no va a suceder y lo que tiene es que tu sueldo mensual no sufre ese descuento. Por lo tanto, si tú quisieras tener un poco más de plata hoy, a través de tu sueldo mensual, lo que va a pasar es que deberías estar pensando en mirar una comisión sobre el saldo, porque no vas a hacer tener un descuento mensual sobre tu renta. En el segundo concepto, que ya lo hemos conversado un poco tangencialmente, es el tema de alineamiento. ¿Y a qué le decimos alineamiento? Lo que queremos ver es cómo es que yo le quiero pagar a mi FP y en función de qué. Entonces acá tenemos las dos opciones en cada uno de los esquemas de comisión. Si yo prefiero pagar un monto más o menos estable todos los meses, que no tenga nada que ver con cuánto renta mi fondo de pensiones, o sea, cuál es la rentabilidad de mi fondo de pensiones, debería estar pensando con una comisión sobre la remuneración. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, pago 10 todos los meses o 100 todos los meses, y mi fondo renta 25%, voy a pagar 100. Si mi fondo renta 1%, voy a seguir pagando los 100. Si mi fondo renta 40%, sigo pagando los 100. Entonces, ahí no hay ninguna relación entre la rentabilidad del fondo y el pago que yo le voy a hacer. En cambio, en la comisión por saldos, sí va a haber una relación entre el resultado que vaya a tener el fondo de pensiones y el cálculo que yo voy a hacer para el cobro de la comisión. ¿A qué me refiero con eso? Que si mi fondo de pensiones tiene una rentabilidad mayor, el monto que yo le voy a retribuir a mi FP por el tema de la comisión va a ser mayor. Si el fondo renta mucho menos, yo voy a retribuirle a mi FP un monto menor. Entonces acá alineo el cálculo de la comisión al resultado que tiene mi fondo de pensiones producto de la rentabilidad. Ese sería el segundo concepto que queríamos compartir. Y el tercero le hemos llamado claridad. No, pero en realidad es un tema de poder comparar o poder calcular el resultado neto que te deja acá tu fondo de pensiones. En el caso de la comisión sobre remuneración, el monto neto es muy difícil, porque el cálculo de la comisión es sobre la renta y el monto neto tendría sobre la rentabilidad. Entonces el cálculo no se hace de manera directa. En cambio, en la comisión sobre saldo sí, porque por ejemplo, si yo digo que mi fondo me ha rentado un 10% y la comisión es 1%, yo sé que mi resultado neto es 9, que sería el 10 menos 1. Y ahí es importante tener este monto porque voy a poder comparar el resultado neto que me deja mi fondo de pensiones con los distintos fondos que tiene mi AFP, por ejemplo, podría ser con el fondo 2 o con el fondo 3 y el fondo 1, con otros fondos que existen en las administradoras también de manera directa,
o incluso poder comparar esto con otros fondos que existan tanto de manera local como de manera internacional y poder compararlos de repente si es que tienen las mismas clases de activos. Entonces, acá lo que ganamos es saber, oye, qué tan competitivo en términos de resultados netos, que eso es importante en términos de resultados netos, es mi fondo de pensiones. Y poder decir, oye, mira, sí, en realidad estamos súper bien o no. Y esto de acá lo que me permite es poder comparar de manera fácil los resultados que me da mi fondo de pensiones. Entonces, como ven, no hay números atrás de esto, ¿no? Son tres conceptos bastante simples que lo que buscamos es ir un poquito más allá y pensar qué hay detrás de cada uno de estos esquemas de comisiones y cómo afectan estos esquemas de comisiones a estos criterios que pensamos que son importantes para poder tomar la decisión. Sin embargo, ¿no? Sí se ha hecho un esfuerzo por hacer un método cuántico. La superintendencia normó una calculadora de equivalencia de comisiones, ¿no? Y lo que busca esta calculadora es dar un número en base a las variables más importantes que tienes para este cálculo, que en realidad son las que vimos un poco con detalle hace unos momentos, ¿no? Estábamos hablando de la edad, estábamos hablando de la remuneración. El tema de la educación tiene que ver justamente con la tasa de crecimiento, la rentabilidad anual, el porcentaje de cotización, la tasa de densidad, y la comisión futura en el largo plazo. Y con estas variables, tú cuando haces este cálculo te dice que uno u otro esquema de comisión te conviene por un tanto por ciento más o un tanto por ciento menos. Ahora bien, si yo quiero tomar la decisión, ya vi de alguna forma cuáles son a nuestros conceptos los criterios que uno debe evaluar para poder tomar la decisión. También hemos visto que hay una herramienta cuantitativa que te podría ayudar en algo, si quieres hacer un cálculo numérico. Y ahora es importante ver cómo tienes que hacer para tu poder elegir. Y lo primero a repetirles es de que si tú quieres quedarte en la comisión mixta o en la comisión por saldo, quieres escoger esa comisión, no tienes que hacer ningún trámite. Exclusivamente a lo que hay que hacer es esperar el 31 de mayo de este año y automáticamente uno va a haber elegido con eso la comisión mixta o la comisión por saldo. En cambio, si tú decides estar en la comisión por remuneración, sí tienes que hacer un trámite ante tu AFP. En este caso, en nuestro caso en Prima, tenemos varios canales. Tenemos, por ejemplo, el correo electrónico, que es eligetucomisión@prima.com.pe. Tú en este correo electrónico nos mandas un correo electrónico, con el formato de la elección de la comisión lleno, escaneado, y la copia de tu DNI, adjuntos en el correo electrónico, y nosotros con eso automáticamente vamos a procesar tu solicitud. Tenemos nuestra página web, que están las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y acá importante es que no tienes que hacer ninguna llamada ni ningún contacto con la AFP para poder hacer tu elección. En 3 pasos muy simples, a través de www.prima.com.pe, tú vas a poder elegir tu esquema de comisión si así lo requieres. Tenemos un convenio con el Banco de la Nación. Puedes hacer el trámite completo. O sea, el Banco de la Nación no es un servicio de postal. En las agencias del Banco de la Nación, que son cerca de 540 agencias a nivel nacional, te acercas a una ventanilla con tu DNI y tú automáticamente vas a poder hacer el trámite para poderte quedar en la comisión por remuneración. Todas las agencias están disponibles para ustedes. Lo único que uno tiene que hacer, si es que desea quedarse en la comisión por remuneración, es acercarse con su DNI, y en cualquiera de las oficinas, que como les digo son 540 a nivel nacional, van a poder ser atendidos. Tenemos también, en el caso de que alguna persona no sea muy tecnológica, tenemos el correo postal certificado, o sea que es un poco lo mismo que el email que les hablé anteriormente, pero esto básicamente entra por correo postal. Así que también lo pueden hacer. Adjuntan el mismo formulario, el formulario de elección de comisión sobre la remuneración, copia del DNI, que es importantísimo, y lo envían, sí, a la calle Chinchón 980 San Isidro, que es nuestra oficina principal, a atención al departamento de elección de comisión. Recordarles que el formato sí se encuentra en nuestra página web, así que ahí uno lo puede descargar y lo llena, lo firma, y con eso ya pueden iniciar el trámite.
También tenemos otra iniciativa muy novedosa que es nuestro Prima Móvil, que tenemos unidades que están recorriendo Lima en los distintos distritos de la capital e incluso están hoy día también atendiendo dentro de las empresas. Y con eso uno va a poder hacer el trámite desde un lugar más cercano por el cual uno labora o por donde se desplaza. Las rutas del Prima Móvil y con las horas en las cuales se van a encontrar están en nuestra página web en www.prima.com.pe. Y por último tenemos nuestras oficinas, que las tenemos abiertas hasta el 31 de mayo en un horario corrido de lunes a viernes de 8 a 7 y los sábados de 9 a 4, que ahí también los vamos a poder atender. Quería recordarles que si ustedes tienen cualquier duda o alguna consulta sobre el esquema de comisión, tienen los teléfonos, hemos creado una línea especial exclusiva para atender las consultas del esquema de comisión. El número en Lima es el 519-1770 y en provincias es el 0801-18010. Así que nuestro call center está a su disposición para cualquier consulta que tengan acerca del trámite de la elección de comisión. Importante también recordarles que hay que consignar los datos correctos, porque dentro de ese proceso siempre hay un envío de alguna comunicación de conformidad o lo que fuera. Entonces necesitamos tanto sus direcciones de correo, sea la física o la electrónica, y sus teléfonos de contacto para poderlos contactar, valga la redundancia, y poder estar tranquilos con que su trámite sea realizado correctamente, ¿no? Esto es un poco lo mismo. En la página web sí van a recibir una llamada confirmatoria para certificar la autenticidad de la elección. Quisiera recordarles que el plazo se vence este fin de mes, ¿no? O sea, en realidad estamos hacia los mediados de la próxima final, el jueves 31 creo que es el día que vence este plazo, ¿no? Así que tienen todos los canales a su disposición, los que hemos conversado hace un momento, para poder, en el caso quieran quedarse en la comisión por remuneración, venir, acercarse a cualquiera de los canales. Les repito, hay una serie de canales en los cuales uno no tiene que venir a la agencia, que están a disponibilidad y lo pueden hacer tranquilamente desde su hogar, por ejemplo, o a través de un correo electrónico. Y bueno, recordarles nuevamente estos conceptos que creemos que son muy importantes, ¿no? En realidad hay que tener en cuenta el tema de la liquidez, para ver cuándo uno quiere una mayor disponibilidad de dinero, si es que es hoy día o es a futuro, ¿no? El tema de alineamiento, ver cómo uno le piensa retribuir a su FP, con qué uno se siente más cómodo, si quiere pagarlo en función del resultado que da tu fondo de pensiones o no. Y el tema de claridad o comparabilidad es, oye, si es que los resultados en términos netos, quiero ver qué tan competitivos son con el resto de instrumentos que pueden haber en el mercado, y con eso decir, oye, mi AFP lo está haciendo súper bien, o mi AFP no lo está haciendo tan bien, hay alguien que lo está haciendo mejor, y poder comparar eso, ¿no? Yo creo que eso también es un tema bastante importante. Recordarles nuevamente, ¿no? Lo siguiente, si uno quiere elegir su esquema de comisión por remuneración, tenemos todos estos canales: el correo electrónico, la página web, el correo postal certificado, nuestro Prima Móvil. No está acá las agencias del Banco de la Nación a nivel nacional. Todas las oficinas, como les decía, son 540 agencias a nivel nacional, y las oficinas de Prima FP con el horario extendido de atención. En el caso querramos escoger la comisión sobre el saldo, les recuerdo, solamente tenemos que esperar hasta el 31 de mayo de este año y automáticamente vamos a estar escogiendo la comisión sobre el saldo. Así que nada, esperar hasta el 31 de mayo es lo único que tenemos que hacer, no tenemos que hacer ningún trámite al respecto. Bueno, y eso es todo lo que queríamos compartir hoy día con ustedes. Les agradezco mucho su tiempo y creo que vienen después algunas preguntas. Damos inicio a la ronda de preguntas. Se les recuerda que en la parte superior de su pantalla cuentan con un panel de control en donde podrán escribir sus consultas o preguntas y luego deberán dar clic en enviar y procederemos a responder su consulta. Primera pregunta, ¿qué comisión es la que más me conviene? Bueno, en realidad esa pregunta es la que siempre nos hacen nuestros clientes, ¿no? Y como yo les digo siempre, es que no hay una conveniencia cerrada sobre este esquema de comisión, porque esta decisión es bastante personal, ¿no? Entonces yo ahí lo que les recomiendo es
analicen los criterios con los que hemos conversado, ¿no? Estos 3 criterios que son cómo son impactados con cada uno de los esquemas de comisión, y en base a eso tomen su decisión en función de lo que ustedes más valoran o con lo que se sienten más cómodos, ¿no? Puede haber, por ejemplo, un par de personas que tienen la misma edad, estudian en el mismo colegio, tienen la misma carrera, trabajan en la misma chamba, ¿no? Sin embargo, tienen inquietudes distintas, ¿no? O expectativas distintas de vida, y eso lo que va a hacer es que una persona escoja un esquema de comisión y la otra escoja otro esquema de comisión. Entonces, la decisión es bastante personal, es muy difícil decir cuál me conviene como una pregunta, como una respuesta cerrada, ¿no? Así que, nada, yo lo que sí les recomiendo es evaluar esos criterios que hemos compartido con ustedes para que puedan tomar una buena decisión. Si elijo la comisión por remuneración y decido pasarme a otra AFP, ¿mantengo la comisión por remuneración? Así es. Si uno escoge la comisión por remuneración, y en realidad escoja la que escoja, uno va a pasar, esa comisión lo va a acompañar a lo largo del tiempo, se cambie de AFP o no se cambie de AFP hasta que uno se jubile. La única excepción que hay es que si uno escoge la comisión por remuneración, tiene 6 meses, es decir, hasta el 30 de noviembre, para poder revertir esa decisión. Esa es la única excepción que hay. O sea, las personas que han escogido su comisión sobre remuneración tienen hasta el 30 de noviembre para poder revertir esa decisión. El resto vamos a podernos quedar en la decisión que hemos escogido a lo largo de toda nuestra vida previsional. ¿Cuánto tiempo debe pasar sin que aporte para que pierda la cobertura del seguro invalidez, sobrevivencia y gastos de CPI? Qué buena esa pregunta. En realidad son 4, uno tiene que tener 4 aportes entre los últimos 8 meses, ¿no? Y ahí yo quería compartir con ustedes lo siguiente, que es que si uno A o B es un trabajador dependiente y está acostumbrado a recibir un sueldo mensual a través de planillas y tal, y con eso tener la cobertura, y pierde ese derecho, o sea, pierde la dependencia, tiene la oportunidad de poder aportar como trabajador independiente con la renta referencial que uno crea conveniente, y con eso, en el caso pudiera estar a puertas de perder la cobertura del seguro invalidez y sobrevivencia, va a poderlo mantener. ¿Eso qué quiere decir? Que si uno, por ejemplo, hace 4 meses se quedó sin trabajo y ya está entrando justo al 5.º mes para perder la cobertura, podría hacer un aporte como independiente y tener la cobertura del seguro invalidez y sobrevivencia. ¿Mi fondo hasta el 31 de mayo del 2013 estará afecto a la nueva comisión? No. El fondo hasta el 31 de mayo del 2013 no está afecto, y acá hay que hacer una salvedad. Es el fondo y la rentabilidad que ese fondo dé. O sea, si mi fondo es de 10.000 soles hoy en día y ese fondo gana X% rentabilidad, ni estos 10.000 soles ni el X% rentabilidad ganado va a sufrir ningún cálculo de comisión. Si pierdo el trabajo, ¿existe alguna otra manera de que pueda aportar para no perder mi aporte al fondo? Sí, justamente era el aporte como trabajador independiente, que era lo que comenté hace unos minutos. Uno tiene la opción de poder aportar como trabajador independiente y no va a perder sus aportes, y obviamente el seguro invalidez y sobrevivencia va a estar activo. Importante recordarles que así uno no aporte, el fondo de pensiones sigue siendo de uno. Es una cuenta individual que tiene uno a su nombre y que es a título personal. Si uno aporta o uno no aporta, eso de ahí es absolutamente independiente de ser dueño de tu fondo de pensiones. Y lo otro importante es que ese fondo de pensiones, así uno aporte o no aporte, sigue siendo invertido y sigue ganando rentabilidad hasta que uno se jubile. Hemos llegado al límite de tiempo programado para la conferencia. Les informamos que las preguntas que no hemos podido responder serán respondidas y enviadas a su correo electrónico. Si tuviese alguna pregunta adicional, puede escribirnos a nuestro correo electrónico conferenciasenlinea@prima.com.pe y responderemos a la brevedad. Gracias.